Aló, aló, yo soy Eleazar Viló, bienvenido a Hacer el Pensar. La reflexión de hoy, el compartir de hoy, la titulo Entender nuestro lugar. Y esto me parece particularmente preocupante e importante porque la mayoría de las personas, no importa a la hora del día que vayas, el día que vayas, el sitio, qué tan caro, qué tan barato es, lo que sea que desarrollen ahí, la gran mayoría de las personas no entiende su lugar en el sitio donde está. Traigo por acá algunas anécdotas personales y cuestiones estereotípicas para desarrollar esto. Entonces vamos a empezar en cuando yo era encargado de cámara en una casa de renta de equipo cinematográfico. Pues por ahí me acuerdo, hacíamos un proyecto. Los que usualmente tienen o tuvimos ese puesto, lo más normal es que tú tengas que manejar una camioneta, un camión o algo para llevar el equipo de punto A punto B. Eso es muy común en ese puesto, pero en otros países y en algunos proyectos aquí en este país, en México, pues pasa que el proyecto te contrata un chofer, te contrata una persona para que tú no tengas que manejar, y esto tiene que ver con que el transporte viene de un lugar distinto donde viene el equipo que tú estás llevando. Entonces, para no enredarnos mucho con eso, básicamente nosotros éramos trabajadores de una empresa que llevamos las cámaras y otros equipos y teníamos un servicio que iba por nosotros y que tenía un camión cargado que nos llevaba. Entonces, estos camiones, pues cada camión tiene un driver, tiene un chofer, tiene una persona que lo maneja. Y teníamos uno y por azares de la vida nos lo cambiaron, y el que se cambió con nosotros era el jefe, era el dueño de la empresa, pero estaba desarrollando el puesto de chofer. Entonces, pues para no contar todos los corajes que hicimos ahí, solo algunos, básicamente esta persona nos daba un pésimo servicio. Siendo que era el dueño, el que traía el camioncito más nuevo y todo, nos daba un muy mal servicio porque él, como era el patrón, él quería vivir su comodidad. Él quería, por ejemplo, escuchar la música que él quería ir con el vidrio abajo, él quería manejar de cierta manera, usar ciertas rutas, él quería acomodar las cosas de cierta manera, tanto en logística como físicamente hablando. Y había muchos roces donde básicamente nosotros, en nuestro mundo, nosotros teníamos que decidir eso. Porque nosotros nos transportábamos, 2 horas de transporte, llegábamos, trabajamos 12, 14, 15, 18 horas, era una locura la cantidad de horas que trabajamos, y luego otra hora y media o dos de regreso al punto donde se encerraba el camión. Y esta persona, esas 14, 15, 18, quién sabe cuántas horas que nosotros trabajamos, esta persona estaba arriba del camión haciendo nada. Es decir, si él quería dormir, escuchar, lo que sea que él quisiera hacer, lo podía hacer en ese momento. Nosotros solo teníamos de libertad, entre comillas, esos trayectos donde él quería hacer lo que se le daba la gana. Entonces nosotros nunca tuvimos la manera de cambiarlo. Este güey le daba como un muy buen deal de lanas a la producción, entonces la producción nunca hizo nada y demás. Entonces a nosotros nos generaba muchas incomodidades, y quise empezar por un ejemplo así muy pequeño, porque eso para nosotros era la muerte, porque nosotros en nuestra casa dormíamos 2 horas o menos. Entonces nuestra manera de medio recuperarnos era dormir esas 2 siestas en el día, la de ida en el transporte y la de regreso en el transporte, y este cuate siempre se las arreglaba para no dejarnos dormir de una manera o de otra, pues básicamente por su comodidad. Y eso, pues yo conozco algunas personas que tienen restaurantes. Muchos de ellos tienen mucha lana, muchísima lana. Tienen más lana que todos los que van y les compran. Pero el día que ellos atienden a alguien, que se pueden ameserear, que quitan un plato, que lo que sea, se nota que son el dueño por el buen servicio que te dan. O sea, el dueño de un restaurante usualmente, o de manera estereotípica, no sé los dueños de las grandes cadenas, pero el dueño de un restaurante suele ser el mejor mesero, suele ser el mejor capitán de meseros, suele ser el mejor para limpiar el baño, para hacer lo que se tenga que hacer, porque es suyo. Todo lo que está pisando es algo que ha construido, es a lo mejor un sueño, es mucho sacrificio, es lo que sea, y llegó a él como sea, gustes y mandes, pero es suyo. Entonces se nota el cuidado que tiene, es como si fuera un tercer brazo para esta persona. Pues uno se cuida, su brazo 1, su brazo 2 y su brazo 3. Por supuesto que los cuidas. Bueno, hay cada tonto que de repente no. Pero en esencia uno pues va a cuidar sus brazos, va a cuidar sus restaurantes, va a cuidar su patrimonio, su reputación, su nombre, su rostro, su cuanta cosa. Así que pues esta otra persona, nosotros sentíamos que, al menos a nosotros que nos daba el servicio, no nos cuidaba mucho. Suponemos que cuidaba mucho al cliente, porque el mismo cliente decía que les daba muy buen trato económico y demás, pero pues a nosotros, que éramos los que usábamos como tal ese camión, pues no recibíamos, no recibíamos buenas atenciones, no recibíamos un buen servicio. Esto también, de manera estereotípica, lo podemos ver
en cuanto a estructura familiar. O sea, yo pensaría que son casos aislados, pero volteas a ver a la familia propia y a las familias de las personas que te rodean y cercanos y demás, y te das cuenta que hay un montón de problemas, por ejemplo, y esto se vivió un poco más antes, donde pues tenían 8, 10, 15 o muchísimos hijos los matrimonios. Entonces, los primeros del matrimonio tendían a convertirse en los segundos o terceros padres, los segundos y las terceras madres. Como había mucha diferencia de edad y era una tarea titánica cuidar a tantos hijos, pues de entrada había mucha falta de atención, eso es innegable. Nuestros padres y nuestros abuelos no tuvieron tanta atención como la tuvimos nosotros de manera promedio y en cuanto a generación. Por supuesto hay casos atípicos y aislados, pero de manera numérica la mayoría de nosotros recibió más atención que nuestros antepasados. Así que a esos primeros se les endilgaba una posición, si tú quieres, energético o social, que no era correcta para ellos, porque ellos eran hijos de sus padres, no eran copadres, co-criadores o comadres espacio madres, de sus hermanos menores. Pero pasa que así se empezaron a comportar. Y si tú ves a los hermanos mayores de nuestros padres o de nuestros abuelos o etcétera, tienden o tendían a comportarse como un padre, o sea, a pesar de que el padre ya no esté. Entonces esto en el desarrollo cognitivo y emocional de la persona, incluso energético, pues está mal, porque la persona todavía no llega a ese punto en la vida de si va a ser padre o madre. Y si te fijas en las historias familiares de estas personas, al estar viviendo un rol adelantado en un momento que no les tocaba con personas que no les tocaban, son personas que batallan mucho. La tendencia a los divorcios es en esas personas. Observa a tu alrededor, no vas a encontrar ningún estudio al respecto que yo sepa. Sí, mándamelo por favor. Pero observa a tu alrededor, esas personas son las que más batallaron para después sí ser padres en forma, que era lo común en aquel momento. O ya sea o tenían divorcios o no, los embarazos no se lograban o pasaban un montón de cosas ahí muy peculiares que en la mayoría se les dificultaba mucho ser padres. Entonces, pues esto nos habla de que no es propio en el desarrollo de todas las cuestiones antes mencionadas. Y pasa también mucho, ya después más en la generación de nuestros padres, que es una generación donde de manera matemática se puso de moda el divorcio, entendiendo la moda como una observación matemática de lo que es más común. Al ponerse de moda esta cuestión del divorcio, pues empezó a pasar que pues existían algunos hijos de estos matrimonios. Entonces el hijo más grande, por ejemplo, cuidaba mucho a la mamá de que tuviera otros pretendientes. Entonces a la hora de observar un árbol genealógico, de una estructura familiar, el hijo tendía a ocupar las cuestiones energéticas que debía ocupar un padre. Entonces, si la mamá quería tener otra pareja, el hijo no la dejaba, y no porque saliera con pistola, evitar que saliera con uno o con otro, pero energéticamente la madre ya estaba recibiendo eso de su hijo, lo cual no está bien ni es normal. Entonces ahí los unos y los otros estaban estorbando. El hijo no podía hacer un matrimonio feliz y eso lo podías ver por su cuenta y lo he escuchado de muchas mujeres que dicen, no, sí, este güey es increíble y te dicen una lista de características así, que es el hombre más perfecto y maravilloso del que han escuchado y al final te agregan... pero tiene mamitis, pero está ya pegado con su mamá. Y esta mamá con la que tienen mamitis muchas veces, o el marido no la pela, no da esas cuestiones. Y esto no tiene nada que ver con lo sexual y lo romántico, pero todas esas cuestiones que te completa una pareja no las está dando, entonces termina por darlas el hijo. Y en muchos casos, muchos casos, la señora está o viuda o divorciada o separada de alguna manera. Entonces el hijo está sustituyendo eso, entonces el hijo no puede tener un matrimonio feliz y la mamá tampoco puede tener el novio ni el esposo que ella quisiera. Así que por no entender nuestro lugar, no estamos desarrollando una estructura familiar sana. Ahorita vamos a llevarla a otros lados, pero si desde ese lugar, y lo entendemos desde distintas disciplinas, lo podemos entender desde lo sociológico, desde lo psicológico, desde muchos lados lo podemos entender que la familia es el lugar, es una microsociedad, es el núcleo donde se nos enseñan los valores de las figuras de autoridad, donde se nos enseña el cariño, donde se nos enseña la disciplina, donde nos enseña la moral, la ética, donde se nos enseñan incluso valores nacionalistas, y esto es muy notorio en cuestiones de historia y de cómo ha evolucionado el pensamiento de la humanidad. De hecho, aquí se podría hacer un gran análisis que se han hecho. Gran análisis en cuestiones religiosas, por ejemplo, el por qué las religiones y cómo la implantación a través de la familia, pero a través de la familia justo se implantan muchas ideas, se comparten y se viven muchas ideas, muchos pensamientos, muchas emociones, que si en la familia no tenemos claro
de qué se trata nuestro lugar en la familia, como el hijo que no entiende que es un hijo, la madre que no entiende que es una madre. Si no entendemos eso, no podemos extender nuestras relaciones. Y se ha hecho muy trillado, pero muy cierto en redes sociales de uno no puede amar a otro si no se ama primero a sí mismo. Y en este amarse a uno mismo uno tiene que entender su individualidad. Uno tiene que entender las cuestiones que implican solo al ser, solo a nosotros. Ponte tu nombre, solo al Eleazar que está aquí, solo yo entender esto, por qué, de dónde vengo, para dónde voy, todas estas grandes preguntas de la humanidad. Una vez que tenemos cierto camino en eso, sí es verdad que ya podemos extender y tener otras conexiones y dar otras cosas y recibir otras cosas que son, por ejemplo, las relaciones interpersonales, las de pareja, las que tenemos en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Todo eso se da de mejor manera cuando entendemos nuestra individualidad. Entonces, si no logramos entender nuestra individualidad y con ella el lugar que ocupamos de entrada en la familia, vamos a andar por la vida con muchas confusiones. Y por eso el mundo en el que vivimos está todo confundido, porque están ahí haciendo un desmadre en el trabajo, en su colonia, en el elevador, en el tráfico de la calle, en la fila del banco o en todos lados, porque no entienden su lugar en la fila del banco, por ejemplo, porque estás todo tonto y quieres brincarte y meterte a la fila y probablemente tengas muchos problemas y no entiendas qué lugar ocupas en tu familia. No analices, no llores, no grites, no discutas y vivas todo lo que tengas que vivir dentro de la familia, que esto lo podríamos vivir en muchos caminos terapéuticos y en muchos caminos iniciáticos, espirituales y cuanta cosa. Así que si no logramos vivir ese primer momento, si no logramos entender dónde estamos y quiénes somos, y por supuesto no va a haber un descubrimiento absoluto de quiénes somos, pero si no logramos tener una idea de quiénes somos, pues no vamos a vivir una vida digna, porque es lo que termina pasando. Como no entiendes todo esto, terminas por vivir muchas frustraciones y te haces pedote y te haces marihuanote y tienes un montón de cuestiones emocionales que están mermando tu desarrollo con los demás, que estás molestando a todos, por ejemplo. Y hay mucha gente que es muy molesta que no se da cuenta que es muy molesta. A mí me ha pasado mucho, digamos que luego en mi trabajo, para no ponernos muy técnicos en la estructura, digamos que en mi trabajo de repente tengo asistentes que elijo y o asistentes que se me imponen por diversas circunstancias. Entonces muchas veces pues ya conozco a algunos que sé que no son buenos trabajadores y sé también que no puedo hacer mucho al respecto, simplemente pues así es el sistema y así son ellos particularmente y desde que están ahí yo sé que voy a tener que dobletear y tripletear haciendo cosas y muchas veces pongo a gente en ajeno a las labores que yo hago, pero que están ahí enfrente a que me ayuden. Simplemente a lo mejor muchos pensarán que no tengo respeto por lo que hago y la mística de las cámaras y lo que tú quieras, pero bueno, están ahí, me llevo bien con ellos, se llevan bien conmigo y la persona que me tiene que ayudar no me ayuda como me tiene que ayudar o como yo creo que me tiene que ayudar. Y estas personas, por ejemplo, que no te ayudan, que están allá lejos, donde no escuchan y ven lo que sucede, que están en el celular, que están ligándose a quién sabe quién, que están contando chistes y no sé qué, los pocos momentos en los que se acercan al meollo del asunto, al corazón del set, nada más te están distrayendo. Te están hablando y te están enseñando memes cuando tú tienes que poner atención a los actores y a un ensayo. Y te están distrayendo y distrayendo. Es decir, son muy poco prudentes y son personas de 35, 40, 50, 60 años. No son un niño chiquito que están aprendiendo a comportarse en sociedad. Son personas que simplemente no entienden lo molestos que pueden llegar a ser. No entienden las labores y los objetivos de su trabajo. No entienden lo que están haciendo en el lugar donde están parados. Y eso no quiere decir que yo les venga a decir esto a personas, por ejemplo, del cine. Eso no quiere decir que yo sepa más de cine que ustedes. A lo mejor sí, a lo mejor no. Y no importa si yo sé más o menos, más, menos o igual que ustedes, no importa de verdad. Lo que importa es el desarrollo de las cosas que estamos haciendo. Simplemente yo me estoy desarrollando mejor que ustedes y eso sí es innegable por muchas cuestiones. Ojo, no todos y demás. Pero por ejemplo no han entendido que una persona 20 años menor que ustedes y con 20 años menos de experiencia les puede dar la vuelta porque ustedes no están entendiendo dónde están parados. Y es entender dónde están parados. Últimamente he estado trabajando de asistente para personas que es vez primera que las veo, no sabía ni que existía su nombre y demás. Entonces últimamente en el último mes me he topado con muchos nuevos jefes, muchos nuevos patrones. Entonces por ejemplo me ha pasado varias veces que no sé, están cargando, ayer me pasaba, uno de estos jefes estaba cargando una prenda de ropa y estaba ahí tratando de decir cosas y como que me la quiso dar y luego le dio pena y se quedó no sé qué y yo, sí, dámela. Y dijo, no, ¿cómo crees? Ni que fueras mi asistente personal o mi chofer o algo. Y yo, no, pero no pasa nada. Te la pongo ahí donde tenemos las cosas y ya al final te la llevas. Y ya como que me la quiso dar y dijo, no, pero qué pena. Y yo, no te preocupes, me la llevo, no me ofende, no pasa nada. Y me la quería dar, pero no me la quería dar y no sé qué.
Entonces, digo, a la persona que la acabo de conocer es muy difícil tener estos análisis, estas grandes conversaciones. En ese momento no lo hice, pero muchas veces lo he hecho así de, mira, a mí esto no me ofende y estoy trabajando para el proyecto. Y eso es algo que yo vivo. A lo mejor estás de acuerdo o no estás de acuerdo, eso es irrelevante, pero el análisis y el ponerlo en duda, tanto yo lo que yo hago y tú lo que tú haces, me parece que eso es lo verdaderamente importante, no si tú o yo tenemos la razón. Pero, por ejemplo, cuestiones así, de guardarle la mochila al jefe, de pasarle el café o de cuestiones así muy básicas que puedan rayar en el servilismo. Hay mucha gente a la que le da pena el servilismo y el decir mande y el decir sí señor y cosas por el estilo, que si bien tienen mucho que ver con que México es un país de un choque de culturas y muchas cuestiones de análisis muy interesante, hay una sutil línea entre el servilismo y entender dónde estás parado y jugar para el proyecto. El proyecto puede ser la película o el comercial en mi caso, o puede ser el despacho de abogados o cuanta cosa en el tuyo. Yo entiendo, o mi manera de vivir el proyecto que estoy haciendo, sí está bien, a mí me contrata una persona y yo tengo un jefe directo, eso lo entiendo, pero yo entiendo que mi jefe último o mi lealtad última tiene que estar si yo le estoy haciendo un comercial a un frasco de mayonesa, aunque a mí no se me ocurrió la idea, yo no soy el dueño de la marca, yo no soy el de la agencia, yo no soy nada de eso, pero entiendo que si no fuera porque el frasco de mayonesa necesita una chingada campaña, yo entiendo que yo no tendría ese trabajo que tengo en ese día. Oye, pero que a mí me gustaría hacer otros proyectos. Sí, sí me gustaría, pero soy agradecido con el lugar donde estoy hoy en día y con lo que la gente me puede dar. O sea, la gente que me invitó me puede invitar un comercial de mayonesa. Está bien, cool, lo agradezco. Yo quiero otros proyectos distintos, sí los quiero en mi vida, sí los deseo, sí los añoro, sí los decreto, lo que tú quieras. Sí quiero mejores sueldos, quiero mejores condiciones de trabajo, quiero muchas cosas, pero ese día estoy ahí parado, estoy haciendo eso, lo agradezco y soy consciente de dónde estoy. Habrá un momento, y a todos nos pasa en todos lados, donde probablemente yo me harte de hacer comerciales y tengo un odio tremendo por la publicidad, porque es un momento como de ruptura y de duelo, como los tenemos cuando rompemos amorosamente con alguien, cuando renunciamos a un trabajo, cuando nos cambiamos de ciudad y cuando hacemos grandes cambios, tenemos un momento de hartazgo, una cosa como si el universo o alguien, nuestro ángel de la guarda, nuestro yo superior o algo nos empuja a que nosotros nos portemos mal o se porten mal con nosotros o algo pase para que podamos trascender a la siguiente experiencia. Por ejemplo, renunciar a la empresa y poner tu emprendimiento. Por ejemplo, cambiar de pareja, cambiar de ciudad, cambiar de casa. Siempre cuando vamos a tener los grandes cambios, existen momentos de gran presión, gran estrés en nosotros que nos empujan, nos obligan a cambiarnos de circunstancia y de entorno. Pero en lo que eso pasa, hay que entender el lugar donde estás parado y ser agradecido. Ok, yo quiero que me contrates en otro puesto, pero está bien, hoy me contrataste de está cool. Si me contratas 1000 veces en este puesto y nunca entiendes que yo puedo hacer el siguiente, de seguro me voy a ir. No me voy a quedar, no, yo, al menos yo, Eleazar, no me voy a quedar ahí por siempre. Cambiaré de estructura, cambiaré de trabajo. Yo tengo muchos amigos en este negocio, pero he ido cambiando de equipos por cuestiones similares. Y eso es totalmente normal, que los equipos cambien y se modifiquen. En mi trabajo pasa muy rápido. De esta semana a la otra trabajas con gente que no conoces y otra vez y otra vez y otra vez. En otros trabajos esto es más lento, es un proceso más calmado, pero también sucede. El sitio desde donde viene es un poco el mismo. Hay personas que de pronto necesitamos más cambios que otras y pues tenemos que vivir más cambios que otros para tener nuestra evolución, nuestro desarrollo, pero eso no importa, todos vamos a vivir esos momentos de cambios, esos momentos de crisis. Y el agradecer esto, el agradecer en donde tú estás parado en ese momento, yo conozco muchas personas que tienen mi puesto que les ofende muchísimo cuidar una mochila, saber dónde dejó el suéter el jefe, saber qué termo de café trae, les ofende mucho, pero mucho, 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 mucho. Y usualmente las personas que yo he visto que les ofende mucho esto, vienen de estratos sociales bajos, es decir, que a lo mejor, y haciendo análisis específicos sin mencionar ningún nombre, ellos han sufrido mucha humillación en su vida y pese a que en ese momento nadie los está humillando, ellos fácilmente se sienten humillados. Y amigos, que uno pensaría lo contrario, amigos más mis reyes de más lana, conocidos que vienen de otros sitios más privilegiados, no tienen ese problema. No los ofende, curiosamente. Uno pensaría que es al revés, pero no, la persona que no ha sido humillada no siente eso como humillación. Simplemente está ahí y es más consciente que está jugando para el video musical o que está jugando para el documental. Es mucho más consciente de eso. Es una tendencia, obviamente no son todos y no es siempre, pero es una tendencia que yo estoy viendo en mi cotidiano a lo largo de estos años.
Así que el entender dónde estás parado te va a ayudar a hacer tu puesto, tu trabajo, lo mejor posible, porque entiendes qué estás haciendo y por qué estás ahí. No solo la técnica de si yo soy experto en agarrar esto y hacerle así, ponerlo aquí y pasártelo. No, no solo eso, sino el porqué y la filosofía y muchas razones por las cuales tu puesto existe. Todo el estrés que tú le puedas quitar a tu jefe, a tu patrón, va a ser muy bien recibido por el proyecto o la empresa que ustedes tengan que desarrollar. Y eso no nos debe de ofender a nadie. Y ese estrés a lo mejor es estacionarle el carro, a lo mejor es pasarle el café, a lo mejor es lo que sea. A muchos nos serviría mucho un asistente personal, más allá del electrónico, una persona que podamos decirle que vaya aquí, allá, que nos ayude con esto, con lo otro, que vaya al súper, que la ropa, la tintorería, que todo eso nos serviría muchísimo. Pero no todas las personas entenderían, por ejemplo, y aquí nos cambiamos al otro lado del estrato social, no todas las personas entenderían por qué tienen esa estructura. Una persona que toma decisiones muy importantes en una empresa, y esta empresa puede ser la cadena de hamburguesas, puede ser un país, puede ser la película, puede ser la colonia, pueden ser muchas cosas. Tú tienes una serie de jefes de departamentos o de gobernadores en un país o de secretarios de Estado. Tienes un montón de gente en la cual apoyarte que a lo mejor tienes 3 secretarios, 2 choferes, 4 guaruras, 5 amas de casa, 2 mayordomos, y tienes una estructura de gente en tu casa, en tu vida personal y en la vida, porque tus decisiones importan mucho y hay mucha gente, de hecho, gobernando países y estados y empresas y cuánta cosa, que no entienden lo importante que es el puesto que ellos llevan a cabo, no entienden que generan empleos. Cuando nosotros tenemos gente debajo de nosotros en la estructura, hay que entender que una persona es una familia y una familia es un montón de gente y un montón de historias personales y un montón de sueños y un montón de dolores. Todo eso es esa persona que tenemos de asistente de nosotros o de empleado de nosotros o de la empresa o de la compañía en la que somos gerentes. Hay que entender eso y por eso tenemos todas esas ayudas, porque nuestras decisiones importan en esa estructura, en esa empresa que va a llevar problemas a las casas de esas personas. Muchas veces yo no quiero hacer proyectos que el proyecto me da una hueva y que siento que no le da nada a la sociedad, porque yo me alimento de las cosas que hago. Yo no me quiero alimentar de repente de cosas tan parcas o tan someras o tan tontas, básicamente. Y entender estas cosas pues nos hará libres de alguna manera, porque podremos de entrada recibir lo que nos están dando. Si tenemos mucho apoyo, si recibimos mucho, es porque tenemos que dar mucho. O sea, no es una casualidad. Y esto no tiene que ver necesariamente con las energías y la espiritualidad, que yo creo que sí, pero sí tiene que ver con las estructuras. O sea, si la empresa nos dio una camionetota con chofer y secretaria y cuanta cosa, es porque nuestras decisiones importan. La empresa nos está dando mucho porque nuestras decisiones importan. Y si nosotros no somos el dueño de la empresa, no estamos muy bien parados socialmente ahí, se nos va a correr si nuestras decisiones no son las mejores. Nos van a cambiar por otro. Eventualmente, en algún momento, si no damos el ancho, nos van a cambiar. Y otra persona que sí entienda por qué él no tiene que manejar en el tráfico de la Ciudad de México y tiene que ahorrarse ese tiempo para vivir otras cuestiones mentales y emocionales y poder tomar mejores decisiones, pues esa persona sí le tocará tener esa camionetota ya por siempre, porque la está aprovechando, porque está siendo consecuente con las cosas que se le están dando, con las cosas que le da la empresa, que le da el país, que le da el proyecto. Si logramos entender eso, somos mejores en el puesto que sea. No importa que seamos el asistente del asistente del asistente o que seamos el patrón del patrón del patrón. Lo importante es entender lo que estamos haciendo y valorar las cosas como son. Así de, ok, vendemos galletas. No estamos mejorando la salud de nadie, no estamos salvando al mundo, hay muchas cosas que no estamos haciendo, pero oye, la economía se mueve así y a lo mejor somos una empresa socialmente responsable, o a lo mejor damos risa con los empaques, o a lo mejor hacemos cosas que si bien no hacemos lo mejor del mundo, lo hacemos lo mejor que podemos, y eso ya es una gran diferencia, porque luego vemos que hay mejores personas, mejores humanos en las compañías que venden comida chatarra. Yo que hago mucha publicidad me doy cuenta en las compañías que venden comida chatarra, que en las compañías que hacen los medicamentos que nos salvan o que en los hospitales. Es muy raro o en las grandes estructuras de grandes religiones. Es rarísimo, pero pasa todos los días. Entonces, pues podemos ser el mejor jefe, la mejor jefa aquí y ahorita y entender lo que nos sucede. Y si estamos en medio de la estructura, entenderla para arriba y entender para abajo y entender qué necesitan ellos de nosotros. La empresa necesita algo de nosotros a fuerzas, si no, no estaríamos ahí. El puesto no existiría y nosotros necesitamos algo de la empresa. Lo más notorio es las prestaciones, el dinero que nos dan, la oficina que nos dan, si nos dieron celular, si nos dieron computadora, y entender y saber recibir eso es muy importante. Cuando nosotros entendemos
lo que estamos recibiendo de todo esto, podemos dar de una mejor manera. Y esto no quiere decir vamos a acabar con la pobreza espiritual del mundo ni nada por el estilo. Quiere decir con hacer bien nuestro trabajo, comportarnos bien, hoy, aquí, ahorita, caer mejor, vivir menos estresados. Y viviendo menos estresados se nos quitan los dolores de la cabeza y la gastritis. Dejamos de tener alergia, dejamos de necesitar hacer compras innecesarias, de comer comida chatarra. Un día de repente nos da por ir al gimnasio, un día de repente nos da por ir a meditar, un día... Y pues así vamos evolucionando, vamos expandiendo la conciencia. Tenemos una mejor pareja, un mejor hogar, un mejor lo que tú quieras, gustes y mandes. Así que entender nuestro lugar en el mundo nos hará libres, y entender nuestro lugar en la familia, en nuestra familia, en todos lados, en todos los lugares que mencionamos, nos hará mejores personas, nos hará más felices. Que finalmente y de alguna manera, todo lo que percibimos en la vida es para estar en paz, para ser felices, para estar en un lugar mejor. Eso siempre es así, que si el paraíso, que si ganar más dinero, que si estar más buenota, que si estar más alto, que si lo que sea, todo tiene que ver con eso, con estar en un mejor lugar. Entonces, pues antes de movernos a otro lugar, mejoremos el lugar en el que estamos aquí y ahorita. Muchas gracias por dejarte compartir, por dejarte recibir y por poner en duda. La duda sistemática es fantástica, así que pues yo fui Eleazar Viló, Eleazar con Z, Viló con B la tilde la O. Nos vemos la próxima semana en este tu espacio, a hacer el pensar. Chao, chao.